restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sigue, hermano, vamos a llegar hasta el 10. Sí. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Déjame este último, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, nos ponemos en tus manos esta tarde, Señor. Háblanos a cada uno, ministranos, Señor, que las palabras que hoy vamos a escuchar nos lleguen al corazón y que podamos hoy salir de aquí, Señor, gozosos al saber lo que tú quieres hacer con nosotros. Padre, úsame, habla a través de mí, Señor, que no sea yo, habla tú, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Voy a empezar ahorita con este versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son los de la familia de la fe? Nosotros somos, ¿sí? Y dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Hoy yo tengo la oportunidad de traerles una palabra de parte de Dios. ¿Para qué? Para hacer bien, para que puedas encontrar algo bueno que Dios tiene preparado para ti. Hoy se cumple este versículo 10 en todos nosotros, ¿sí? Ok, verso 1. Hermanos, ¿a quién va dirigida esta palabra? A los hermanos, ¿sí? Si tú aún no eres hermano de Cristo, pues de lo que vamos a hablar hoy es de lo que te estás perdiendo. ¿Para qué? Para que ojalá, si Dios quiera, pueda mover tu corazón y puedas convertirte en hermano de Cristo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ok, hermanos, quiero hacerles una pregunta a todos. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Está bien? ¿O está más o menos? ¿Cómo está, hermano? ¿Te acuerdas el texto que leímos, que Dios no puede ser burlado? ¿Sí? O sea, cuando yo te pregunto cómo estás, hermano, si tú me puedes decir estoy bien o no estoy bien, tú le puedes decir a Miguel o a alguien, creo que ahí voy, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sin embargo, no podemos burlar a Dios. Lo que tú haces, para lo que tú siembras, es lo mismo que tú vas a cosechar. Y aquí esta parte no está hablando a los hermanos, ¿sí? Si yo pudiera analizarte y pudiera ver lo que tú estás haciendo, y a lo mejor te sorprendo, ¿sí?, en alguna falta,
Y te digo esto ¿por qué? Porque muchas veces cuando nos preguntan cómo estás, la gente dice bien, yo estoy bien, pero sin embargo hay algo que no está bien en tu vida y a veces te da pena confesar lo que estás haciendo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la gente, no quieres que la gente se entere lo que tú estás haciendo. Hermano, nosotros, aunque no nos enteremos, Dios lo sabe. Por eso no podemos engañarnos. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te digo esto, hermano? Te lo digo porque en la semana antepasada, no recuerdo si fue hace 15 días, fui sorprendido de una manera increíble. Te voy a contar lo que pasó allá donde yo estoy yendo a predicar. Había una hermana que le daban 20 ataques epilépticos al día. 20. Se oró por ella y los 20, y de repente ya no hubo ataques. Dios la sanó. Ni un ataque le dio. Y estuvo yendo a la congregación, iba a predicar, iba a orar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después, al poco tiempo, le empezaron a regresar los ataques epilépticos. Y yo decía, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Mi esposa me decía, oye, algo no anda bien, porque Dios no te puede quitar los ataques y después volvértelos a dar. Y yo decía, pues no, Dios no puede hacer eso, porque no lo vemos en la Escritura. No vemos que al ciego, después de cierto tiempo, al ciego que sanó Jesús se volvió a quedar ciego. Ni a los endemoniados le regresaban los demonios, ni a los paralíticos se volvían a quedar paralíticos. Y decía, algo está pasando. Y me decía mi esposa, pregúntale. Entonces yo iba y le preguntaba, hermana, ¿hay algo que estás haciendo o que no estás haciendo? ¿Hay algo que ya no haces, o hay algo que sabes que no deberías hacer y lo estás haciendo? Y ella me decía, no, hermano, todo está bien, todo está bien. Decía yo, bueno, no entiendo. Y pasó por situaciones muy difíciles, ¿sí? De tal grado que varias veces se la tuvieron que llevar estábamos en la reunión y teníamos que empezaban los ataques, teníamos que llamar a Protección Civil y la bajábamos del segundo piso donde estábamos haciendo las reuniones. La pobre así como momia, la tenían amarrada en la camilla y así bajaba y orábamos por ella y no pasaba nada. Y en los últimos semanas, le voy a decir así, ella tuvo crisis muy fuertes, de tal manera que fue varias veces a parar al hospital en Toluca, ¿sí? Que más o menos de donde vive a Toluca serán unos 40 minutos. La ambulancia se la llevaba de emergencia, llegaba a terapia intensiva y ahí la tenían hasta que lograban calmarla y ya se regresaba. Su esposo trabajaba en el ayuntamiento, no le pagaban. Su hijo se salió de trabajar porque la estaba cuidando, porque chico rato se caía y se rompía la cabeza. Su casa tiene unas escaleras y varias veces se vino para abajo, y realmente Dios metió su mano porque no se murió. ¿Sí? De repente ahí en Ixtapan de la Sal, donde yo estoy yendo a predicar, ahí a la señora es conocida. Si tú vas y preguntas a alguien, oye, ¿tú conoces a la señora Milagros? Ah, sí, cómo no, es la señora que le dan los ataques. Es muy conocida la señora. Así le dicen, la señora Milagros, porque no se ha muerto. Y la gente dice, ¿cómo es posible que no se haya muerto después de todo lo que le pasa? Y la última vez que estuvo que llegó a terapia intensiva a Toluca, los doctores le dieron un sedante para 2 días. Tú, tocayo, que le sabes a la medicina, ¿sí? Pues 2 días para que estuviera tranquilita y no diera lata, yo creo. No sé cómo trabajan en los hospitales, sí, pero duérmanmela para que estemos tranquilos. Y dice ella que cuando escuchó esto, que la iban a sedar para 2 días, dice que como que oyó algo que le decía, tu corazón está sangrando. Y le vino al recuerdo todas las personas con las que ella se había vuelto a enemistar, las personas con las que ella se había vuelto a molestar porque le habían hecho ciertas cosas y había agarrado cierta amargura, cierto enojo contra personas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se dio cuenta y oyó una voz que le decía, ¿qué vas a hacer? Le dijo, Señor, dame oportunidad de servir a mis 2 hijos, porque tiene 2 hijos. Quiero salir de esta. Y dice que en el momento,
bueno, no en el momento, sino a las 2 horas empezó a despertar. Y los médicos se quedaron sorprendidos porque no sé si esto sea normal, que le den un sedante para 2 días y a las 2 horas la hermana despierta como si fuera que no le hubieran dado nada. Y los médicos estaban sorprendidos. Esta hermana, cuando yo llego el jueves, que llego a la reunión y yo la veo, dije, wow, a esta mujer algo le pasó. Digo, hermana, ¿qué pasó? Pues me contó todo esto que yo le estoy contando. Y yo le dije, hermana, ¿cuántas veces yo te pregunté cómo estabas, si tenías algo contra alguien, si estabas enojado, tenías amargura contra alguien, y tú me decías, estoy bien? Me dice, ay hermano, me daba pena decirle lo que yo estaba haciendo. Y cuando yo la veo ahorita, lleva más de 20 días que no le da un solo ataque. ¿Sí? Y dice, Dios me dio una oportunidad, no la voy a desaprovechar. Yo por eso te digo, hermano, hay algo que tú estés haciendo que no quieres que la gente se entere, pero que tú sabes que lo estás haciendo. No te digo que lo confieses aquí. Por eso yo te hice la pregunta, ¿estás bien, hermano? ¿Todo estás bien? No quiero que me lo digas a mí, pero te quiero decir que Dios lo sabe. Y como dice el texto, a Dios no lo podemos engañar. ¿Sí? ¿Y por qué te comento esto? Porque esta es una hermana que a mí me ha sorprendido mucho, porque ella lleva 2 personas que a través de su oración han resucitado. Así como lo oyes, han resucitado. ¿Sí? Y yo todo eso, yo le decía a Dios, pero ¿cómo es posible que a esta hermana que tú has usado para resucitar a un hombre y a un niño, ¿cómo es posible que ahora le esté pasando esto? Bueno, le estaba pasando esto no por Dios, sino por la actitud que ella estaba tomando, ¿sí?, contra algunos seres queridos. Y yo me di cuenta y a mí me impactó mucho, y por eso yo se los quiero enseñar. Y a mí Dios me daba estos textos, ¿sí? Y al ir repasando esto te vas a dar cuenta, ¿sí?, que no podemos, ¿sí?, no podemos engañar a Dios. Nos engañamos a nosotros y las consecuencias son contra nosotros, ¿sí? Y no nada más contra nosotros, sino contra nuestra familia, porque ahí toda la familia estaba sufriendo, toda la familia, ¿sí? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué te comento todo esto, hermano? Para que no tengas temor de venir a alguien con quien tú confíes y decirle, hermano, estoy haciendo esto. Y nosotros, ¿sí?, hay que restaurarte con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí? Y es lo mismo que tú tienes que hacer. Cuando alguien comete algo, cuando alguien te dice, algún hermano te dice, oye hermano, fíjate que estoy haciendo esto, no le digas, ¿qué te pasa? No eres cristiano, ¿qué te pasa? No, hermano, ayúdale. Tú no sabes por las que está pasando. Todos nosotros sabemos que cuando tenemos algo, ¿sí?, que cuando estamos pasando por algo, tú sabes lo que se siente y a veces te da pena platicarlo. Y a veces no quieres platicarlo. Hermano, platícalo, coméntalo, que alguien te ayude a salir. ¿Para qué? Para que no vayas a pasar o te vaya a suceder algo, que el mismo Dios te lo mande, como se lo mandó a esta hermana. ¿Sí? Yo te lo digo sinceramente, a mí me espantó, y yo lo primero que hice, dije, Dios, hay algo que yo estoy haciendo que no está dentro de tu voluntad, muéstramelo. Y Dios te lo va a mostrar. No es nuestra voluntad, es la voluntad de Él la que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, aquí vemos 2 cosas, ¿sí? Hay algo en tu vida y la otra es, ve con alguien. Y hermano, si alguien viene a ti y alguien te comenta lo que está pasando, restáuralo. Dice, restáurale con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Tranquilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor a ti te puede pasar lo mismo.
Y al rato seas tú quien le diga a esa persona a la que tú ayudaste, ahora te toca ayudarme a mí. Amén. Verso 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Sí te das cuenta? Cómo todo va combinado, ¿sí? Y cuando tú entiendes y cuando tú sabes que alguien te puede ayudar, que alguien te puede ministrar, que puedes abrirte con toda confianza, entonces lo haces con alegría. Y no tienes temor ya a que te vayan a señalar. Mira, ahí va el hermanito que pecó el otro día. Mira, ahí va el hermanito que... ¿Sí me explico? ¿Sí? Y cumplida así, ¿por qué? Porque es la ley de Cristo. ¿Sí? Es la ley de Cristo. La ley de Cristo es que nosotros tenemos que ayudar y ser ayudados. No porque tú me veas que estoy aquí, yo estoy libre de cometer algo. No te creas que o los que estamos aquí, o mi tocayo, o alguien más, los otros hermanos que participan a veces y te enseñan, no somos infalibles. No creas que andamos con una aureola aquí en la calle y de repente nos la acomodamos para que la gente vea que andamos con nuestra coronita. No, hermano, también podemos caer igual que tú. La única diferencia entre tú y el que está aquí es el asiento. Es la única diferencia. No somos más que tú, porque el espíritu que tú tienes es el mismo que tenemos los que estamos aquí. Es el mismo. La única diferencia es que yo estoy aquí, tú estás ahí. Pero cámbiate y somos igualitos. ¿Sí? Verso 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Si tú te crees ser cristiano, si tú te crees ser una buena persona, si tú te crees ser algo, pero no lo eres, no siendo nada, ¿por qué no lo eres? Porque estás fallando en la ley de Cristo. Por eso no lo eres. Entonces, ¿qué sigue? A sí mismo se engaña. Entonces, cuando tú estás haciendo algo que la demás gente no lo sabe, pero Dios lo sabe, ¿tú estás engañando a Dios? No, te estás engañando a ti mismo. A ti mismo te estás engañando. A Dios no lo podemos engañar. Seas hermano o no seas hermano, lo sabemos. A Dios nadie lo puede engañar. Dios te está viendo. Lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú crees, Dios te está viendo. No tenemos escapatoria de Dios. Así que más vale que seamos francos delante de Dios. Al ser francos delante de Dios, en automático vamos a ser francos delante de nuestros semejantes. ¿Sí? Quien nos debe de importar más, hermanos, es qué es lo que Dios piensa de ti, no qué es lo que la iglesia, la congregación, el grupo, el pastor, el hermano piensa de ti. Lo que a ti más te debe de preocupar es, Señor, ¿cómo me ves? Es lo que más te debe de preocupar. Todo lo demás es basura, hermano. Es basura. Que Dios pueda decir, este es mi hijo, esta es mi hija amada, en quien tengo complacencia. Eso es lo que Dios debe decir de todos los que hoy estamos aquí. ¿Por qué? Porque no nos engañamos a nosotros mismos. ¿Me siento bien? Amén. Estoy dudando, Señor, dime qué hago. Pero tenemos que estar bien delante de Dios. Siguiente versículo, hermano. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Sí te estás dando cuenta? Entonces, tienes que someter a prueba quién eres tú. ¿Delante de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Él lo sabe, pero a veces nosotros no lo sabemos o no queremos saberlo. Pero Dios lo sabe. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Somete a prueba tu propia obra. Y entonces tendrás motivo de gloriarte solo respecto de ti mismo, no de otro. ¿Sí? No que otro lo vea, tú con Dios. Es lo que tienes que hacer. No quedes bien con los hermanos, queda bien con Dios. Quedando bien con Dios, quedas bien con el hermano. Como decía Jesús, busca primero el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Y todo lo demás te viene por añadidura. ¿Sí? En automático te viene todo lo demás, pero tienes que buscar primero
el reino de Dios. Siguiente versículo, hermano. Porque cada uno llevará su propia carga. Esa carga eres tú quien la llevas. Eres tú. ¿Sí? Si hay pecado en tu vida, eres tú quien lo sufre. Si hay pecado en tu vida, eres tú delante de Dios quien no está bien. No le eches la culpa a nadie más. Nadie más es culpable. Tú eres culpable. Nadie más. Es que mi esposo, déjalo, él también tiene su propia carga. Es que mi esposa, déjala, ella también tiene su propia carga. Es que cuando se convierta, es que cuando me trate bien, entonces yo voy a cambiar. No has entendido. Es tu propia carga, ¿sí? Como dice la palabra, cada uno llevará su propia carga. Y también no se la eches a otro. ¿Por qué? En primer lugar, no puedes. Porque la misma Biblia lo dice, tú mismo llevarás tu propia carga. ¿Sí? ¿Sigue? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ok, estás haciendo cosas, dice él, haga de toda cosa buena, platícala también. ¿Sí? No nada más lo malo, no nada más tienes que venir con alguien y decirle, oye, me está pasando esto, ayúdame a orar, etcétera, etcétera. No, también particípale de las cosas buenas que estás haciendo, perdón. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Síguele. No te engañes, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que sembrares, eso también segarás. No te engañes. O sea, Dios te está diciendo, el engañado eres tú. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser engañado. El engañado eres tú. Entonces, ahorita voy a pasar un micrófono y voy a casi que uno por uno a ver cómo estás. Esta es ley de Dios, hermano. ¿Sí? Esta es ley. Y acuérdate que una ley siempre se cumple. Siempre. ¿Sí? Dios, todo lo que tú sembrares, lo mismo vas a cosechar. Sí, hermano. Porque el que siembra, ok, hay dos tipos de siembras nada más que se hacen. Para cualquiera, seas o no seas hijo de Dios. Hay dos tipos de siembras que haces. Uno, siembras para tu carne, ¿sí? De tu carne vas a segar corrupción. Siembras para el Espíritu, del Espíritu segarás vida eterna. Vida eterna es una vida con Dios. Un cielo abierto, las puertas del paraíso abiertas para ti. Podemos sacar 1000 cosas aquí de que podemos hablar acerca de lo que es la vida eterna, ¿sí? Y todo eso va a ser un gozo y un disfrute para ti. Pero también si siembras para tu carne, ¿sí? De tu carne segarás corrupción. ¿En qué estaba sembrando esta hermana en un principio? No, del Espíritu. Del Espíritu, ¿por qué? Sí, porque un día se paró ahí en un hospital de gobierno. Tú conoces los hospitales de gobierno, ¿sí? Ahí donde está toda la gente. Su familiar se estaba muriendo y ella a grito pelón enfrente de toda la gente empezó a reprimir al diablo y a decirle que esa alma, perdón, a reprender, bueno, a reprimir también, a reprender, ¿sí? Y a grito pelón le decía, esta alma no te la llevas, Satanás. Esta alma es de Dios y la vas a respetar, y tú salte y a no sé cuántas cosas. Yo espero que algún día la conozcas y ella te lo va a decir. Y se me fue ok, estaba sembrando para el Espíritu, ¿sí? Y el mismo Espíritu, ¿sí? Cosechó lo que esa vez dijo en el hospital. ¿Y qué hizo el Espíritu? Resucita al familiar. Tenía 20 minutos de muerto. Lo resucita. Yo platiqué con él después y él decía, pues yo lo único que me acuerdo es que yo me vi fuera de mi cuerpo, ¿sí? Yo veía que
pues que estaba ahí mi cuerpo, y luego dice había una como cortina así cerrada, y mi esposa estaba al otro lado llorando, ¿sí? Y como que reclamando, como que dice, pero yo estaba ahí. Dice, estuve así, él me dijo, estuve así 20 minutos, hasta que de repente vi que regresé y desperté. Y la enfermedad con la que iba, a los 2 días ya estaba en su casa como si nada le hubiera pasado, ¿sí? Y había sanado totalmente. ¿Cómo que iba ella, qué estaba sembrando? Para el espíritu. Pero luego empieza a sembrar para la carne. ¿Cómo? Se empieza a enojar, se empieza a amargar, empieza a agarrar odio y resentimiento contra gente que la había herido, ¿sí? Etcétera, 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 y le empiezan otra vez los ataques epilépticos. ¿Ok? Entonces, lo que siembras, hermano, es lo mismo que vas a cosechar. ¿Okay? Siguiente versículo, hermano. No nos cansemos pues de hacer bien. Ese es un mandamiento. Luego a veces me preguntan cuántos mandamientos hay en la Biblia, y yo les digo 50. ¿Por qué? Porque no se pueden contar. Sí, nosotros vemos, cada ratito vemos mandamientos. Acá hay uno: no te canses pues de hacer el bien. No te canses. ¿Por qué dice no te canses? Porque a veces hacemos el bien y nos pagan con mal. Y luego ¿qué dices? No, ya no voy a hacer, ya no. No te canses. El mandamiento es no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar, vas a cegar. Si no, desmayas. ¿Cuándo es cuando la gente empieza a desmayar? No, ya me cansé de hacer lo bueno, ya me cansé de servir de alfombra, ya me cansé de no bastar dar y dar y dar, y yo no recibo nada, etcétera, etcétera. Dios te dice, no desmayes, ¿sí? A su tiempo vas a cosechar, no te preocupes. Yo lo he visto infinidad de veces, con mucha gente, ¿sí? De hecho lo puedo ver con esta hermana, ¿sí? Dios le tuvo mucha misericordia. Dijo, bueno, te voy a decir lo que tienes para ver si te compones, ¿sí? No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Siguiente versículo. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien. Otro mandamiento. ¿A quién? A todos, o a los que te caen bien. A todos. Y luego te dice, mayormente a los de la familia de la fe, ¿sí? A los hermanos, a las hermanas, ¿sí? Hazles bien, ayúdales, ¿sí? Ministralos, apóyales, no los trates mal. ¿Por qué? Porque un día tú y yo podemos caer también. No estamos exentos, no estamos exentos, no somos santitos, ¿sí? Podemos caer. De tal manera que tú puedas tener esto en tu corazón. Pero lo más importante de todo esto es, acuérdate, a Dios no lo podemos engañar. Seas quien seas, hagas lo que hagas, a Dios no lo podemos engañar. Y te voy a decir por qué. Apocalipsis. Capítulo 20, verso 12. Sí. Voy a ocupar esto. Perdón, hermanos, pero necesito esto y necesito otra cosa. Ya me acaloré.
Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Qué es esto? El gran trono del juicio blanco, el día que tú y yo vamos a estar delante de Dios entregándole cuentas, ¿sí? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros, ¿de cuántos se está hablando? Y los libros, ¿cuántos son? Al menos son dos. Ok, voy a simular que son estos, ¿sí? Y los libros fueron abiertos, y otro libro, ¿ese cuántos son? Uno. Es este. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en estos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Hermano, todos los días Dios está anotando lo que tú haces. Todos los días. Lo que tú piensas, cómo reaccionas, todo está anotado en tus libros. ¿Por qué? Porque dice ahí, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Todo lo que tú haces está registrado en el cielo, de tal manera que no vamos a poder llegar delante de Dios y decirle, no, Señor, eso sí, ahí sí te la inventaste, eso yo no lo hice, porque Dios te lo va a sacar. Aquí está, mira, fue tal fecha, ahí estaban de testigos fulano, sutano, mengano y perengano, tú le dijiste esto, escuchó fulana y mengana, ¿quieres que los traiga? No, no, Señor, yo creo que no. Bueno, te paso el video, ahí está el video. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque a Dios no se le va a escapar nada, nada de tu vida se le va a escapar, porque todo está aquí. Y ahora con la tecnología, pues imagínate la tecnología que Él tiene, o sea que menos se los va. Entonces, lo primero que va a pasar cuando tú y yo lleguemos al cielo es, se nos van a abrir los libros y vamos a ser juzgados por las cosas que tengamos aquí. Verso siguiente, hermano. Verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, según lo que habías hecho, según lo que habíamos sembrado. Eso es lo que vamos a cosecharle ahí. 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en este libro de la vida. Ok, ¿qué va a hacer Dios? A ver, Pedro, búscame a ver si está el hermano fulano de tal. Entonces te van a buscar. Sí está, Señor. Qué bueno. Señor, no está. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sí. Ahora, ¿de qué va a servir esto? Todo lo que tú tienes, si estás inscrito aquí. ¿De qué va a servir? De nada. De nada. O sea, todas tus obras no van a servir de nada. ¿Por qué? Porque un día te inscribieron en el libro de la vida. ¿Quién te inscribió? Dios. ¿Podremos burlarlo? Él es el que te inscribió en el libro de la vida. Entonces, ¿qué es lo que nos debemos de preocupar entonces? Si voy a la congregación, si hoy fui, si hoy no fui, si hice ciertas cosas o no las hice, son consecuencias. Lo que te debe de preocupar es estar inscrito en el libro de la vida, y el único que te inscribe se llama Dios a través de Jesús. ¿Sí? ¿Qué más sigue? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Bueno, creo que era más o menos lo que yo quería explicarles. ¿Sí? A esto nos vamos a enfrentar todos los que hoy estamos aquí, tanto niños que están tomando su clase como adultos que estamos hoy aquí. A esto nos vamos a enfrentar un día. ¿Sí? ¿Tú sabes el día que vas a morir? No, nadie lo sabe, nadie lo sabe, pero un día lo vamos a enfrentar. Un día vas a estar ahí delante de Dios,
Y vas a decirle: Señor, aquí estoy, ok, sácame los libros, Pedrito, vamos a ver cómo está este hermano, sácame el libro de la vida, ahí está, sí está, Señor, perfecto, no te preocupes, esto, como dice Mateo, ya sabemos lo que va a pasar. Pero si no estás en el libro de la vida, entonces sí vas a ser juzgado por todas las cosas que tú hiciste en esta vida. Aquí habrá obras buenas, sí. ¿Habrá obras malas? Sí. De todo va a haber aquí. ¿Sí? Mucha gente dice: bueno, pues yo soy una buena persona, yo no soy tan malo. ¿Cuántos no tan malos va a haber aquí? Todos, todos. ¿Cuántos malos habrá aquí? Todos. Que Dios los convirtió en buenos, redimidos. Aquí están los redimidos, ¿sí? En el libro de la vida. Es lo que Dios quiere hacer contigo: inscribirte en su libro. ¿En qué tiempo te inscribe? Lo que se tarda en escribir tu nombre, lo que se tarda en escribir. Y como ahora la tecnología, yo creo que allá hay tecnología, en un clic está tu nombre en el libro de la vida, ¿sí? Eso es lo que se tarda Dios en inscribir tu nombre en este libro. Y después, ¿qué tienes que hacer? Lo que Él te pida que hagas. Es lo que tienes que hacer. Estando en sus manos, es lo más hermoso. Sí. De hecho, aquellas personas que hoy nos visitan o que están aquí o que apenas están viniendo y que no han encontrado esa salvación, te digo una cosa: de lo que te has perdido. La vida con Jesús es la vida más hermosa que le pueda suceder a cualquier ser humano. Es la más hermosa. Y no es porque quiero que te vengas para acá y que ahora llenes las sillas porque hay 4 vacías y necesitamos más gente. No, es porque Dios te quiere inscribir en su libro, en el libro de la vida. Sí. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? ¿Alguna duda? Porque voy a empezar a pasar el micrófono. ¿Qué? ¿Les da mello? No se los voy a pasar como... ya no sé dónde estaba. Bueno, lo voy a poner aquí. Ok, esta es la palabra que yo les traía el día de hoy. Hermanos, no podemos engañar a Dios. Grábatelo, hermano, esto es un mandamiento, esta es una ley. Y lo más hermoso es vivir en paz con Él. Es lo más hermoso. No estamos hablando de una nueva religión, ni estamos hablando de un nuevo grupo, no estamos hablando de nada de eso, hermano o persona que nos visitas. Estamos hablando de que tú tengas una relación con tu Creador, porque un día tú vas a ir a entregarle cuentas a tu Creador, lo quieras, lo creas o no lo creas. Así está estipulado en esta palabra, y todo lo que está estipulado en esta palabra se va a cumplir y se está cumpliendo. ¿Sí? Lo que está sucediendo ahorita en Medio Oriente, aquí está. Y todos los países involucrados, aquí están. Y todo por lo que viene, aquí está. Y los autores, aquí están. Que por cierto, son hermanos. Tristemente. ¿Sí? Todo esto se cumple. ¿Sí? Y se va a cumplir. Entonces, ¿qué también se va a cumplir? Si siembras para el Espíritu, del Espíritu, no de ti, del Espíritu, ¿sí? Que Dios va a hacer morar en ti, vas a cegar, vas a cosechar vida eterna. Pero si sigues sembrando para tu carne, vas a cegar, vas a cosechar corrupción. ¿Sí? No sé si esté por ahí, hermano, en el Yes Word qué significa o qué quiere decir corrupción. Inmoralidad, puede ser. ¿Sí? Corrupción. ¿Qué es corrupción?
¿O cómo entendemos nosotros corrupción? Cuando te dices, no, en México hay un montón de corrupción. ¿Que no hacen las cosas? ¿Perdón? No hacer las cosas como se deben hacer. ¿Sí? Se venden, violan la ley. Todo eso es lo que vas a cosechar si tú siembras o sigues sembrando para tu carne. ¿Sí? Y no, si se tarda, déjalo. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver cuál es la palabra. Hay un programita en internet, se llama Yes Word, que ahí viene la Biblia, y toda palabra tiene su numerito, los números Strongs, como se les conoce, y ahí viene la palabra griega o hebrea en el Antiguo Testamento, y te viene el significado. Entonces a veces nos puede dar una mejor comprensión del texto que si nosotros lo entendemos como corrupción. ¿Sí? S-Word. S-Word. Ahí tienes muchísimas Biblias que puedes consultar. ¿Ya la tienes? A ver, hermano. Decaimiento, ruina, segarás decaimiento, segarás ruina, segarás perdición, segarás destrucción. ¿Sí? Eso es lo que significa si tú siembras para tu carne. Todo eso te va a acontecer. ¿Y por qué te va a acontecer? Porque así lo dice Dios. Nada más por eso. ¿Sí? Voy a terminar, hermano, en el canto del el penúltimo que cantaste. Es Cristo eres bello. ¿Lo tienes por ahí? La segunda página, hermano. La otra, hermano. Fíjate lo que le cantaste. Y cuando esté en problemas, y cuando esté en dolor, me acordaré que siempre estás conmigo. El problema es de que cuando estás así, nunca te acuerdas que Él está contigo. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque si te acordaras que Él está contigo, saldrías de ese problema, porque se lo dejarías a Él. ¿Ahora entiendes? Y cuando esté en problemas y cuando esté en dolor, ¿hay alguien de aquí que ahorita esté en problemas? Levanta tu mano. Sin miedo. ¿Hay alguien que esté en dolor? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me acordaré. ¿Por qué estás en problemas y por qué estás en dolor? Porque no te acordabas que tenías un hombre llamado Jesús que te ayuda siempre. Por eso dice, me acordaré. Ay, me acuerdo. Y ya me acordé, tengo un billete de 100 en mi moneda. Ya me acordé. ¿Sí te acuerdas? ¿Cómo estabas antes de encontrar ese billete? Triste, ¿a quién le pido prestado? ¿A quién voy? Ya me acordé, si tengo uno de 100 ahí guardadito, mis guardaditos funcionan. ¿Sí? Es lo mismo que está pasando aquí. ¿Por qué estás en problemas? ¿Por qué estás en dolor? Porque no te acuerdas que tienes un Salvador, que tienes un ayudador, el Dios Todopoderoso. ¿Te acuerdas que Pablo decía, está siempre gozoso? En las buenas y en las malas, te dice, está siempre gozoso. ¿Por qué? Pues ve quién es tu Padre. ¿Qué mejor Padre quieres? Me acordaré que siempre estás conmigo. Fíjate, me acordaré que siempre estás conmigo. Pero luego se te olvida que Él está contigo. Señor, te olvidaste de mí. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Dónde estabas, Señor? Hay una canción de Lily Goodman que a mí me gusta mucho. Más o menos así dice. Y una parte dice, a veces tu silencio solo escuché. Y a veces así nosotros decimos, Señor, ¿dónde estás, Señor? Te ando buscando y no te encuentro. Y Dios te dice, pues aquí estoy. El problema es que no te acuerdas que Él está ahí y quieres solucionar tus problemas con tu propia fuerza. ¿Sí? No se puede. Si pudieras ya los hubieras solucionado.
¿De dónde vendrán? Es lo mismo que esto, hermano. Levantaré mi voz para decir que mi Cristo, ¿qué? Es bello, hermoso, sin igual. Yo te adoraré siempre en tu presencia. Aquí está la otra clave. En tu presencia quiero estar, Señor, junto a ti. El problema no es que Dios esté contigo, porque Él lo está. El problema es que tú estés con Él. Ese es el problema. Dios nunca nos ha dejado, nunca. Desde el vientre de mamá, ahí Dios te estaba ya formando y nunca te dejó. Naciste, ahí estaba Dios. Creciste, ahí estaba Dios. En todos los aspectos de tu vida, ahí estaba Dios. Y cuando empezaste a sembrar para tu carne, empezaste a decir, Señor, ¿dónde estás? Él te decía, aquí estoy. ¿Dónde estás tú? Y veías a Dios muy lejos. ¿Y qué dice la Biblia? Que está tan cerca de ti, a tu mano derecha, que lo puedes palpar. A esta distancia está Dios de ti. ¿Sí? Señor, ¿dónde estás? Pues, se volteaba y decía, pues aquí estoy. ¿A quién me andas buscando? ¿Por qué le andas para allá y vas para acá? Y si aquí estoy a tu lado. Y es que vas para allá, tengo que ir contigo. Y Él siempre, nunca nos ha dejado, nunca nos ha dejado. Y por eso fíjate lo que dice ese canto: en tu presencia quiero estar, Señor, junto a ti. Que esa sea tu oración a partir de ahora. En tu presencia, ¿sí? Estando en la presencia de Dios, ¿qué te va a pasar, hermano? ¿Tienes un problema? ¿Qué vas a hacer? Se lo dejas a Él. Y si se lo dejas a Él, ¿qué problema vas a tener? Ninguno. Ninguno. Él te los va a resolver. Pero ¿cómo le pides que te lo resuelva si no se lo das? ¿Te acuerdas el otro día que hicimos aquí un ejercicio cuando le aventaba la Biblia? ¿Sí? Ahí te va mi problema, Señor. Y lo sigues teniendo. Ahí te va, Señor. Y lo sigues teniendo. Ahí te va, Señor. Y lo sigues teniendo. Aviéntaselo, por favor. Aviéntaselo. ¿Cuántas veces has dejado a Dios con las manos estiradas? Échamelo, échamelo. Échamelo. Y cuando finalmente se lo echas, dices, vaya, hasta que confiaste en mí. Hasta que confiaste en mí. Ok, no te preocupes, yo te lo voy a resolver. ¿Por qué? Porque confiaste en mí. A veces que vas con alguien con un problema que sabes que él te lo puede resolver y vas y te lo resuelve, cuando tienes un problema, ¿qué haces? Regresas con él otra vez, ¿o no? Vea que sí. ¿Cuántos problemas te ha resuelto Dios? ¿Cuántos problemas tienes hoy? ¿Por qué no se los has dejado? ¿Cuántos problemas deberíamos de tener, hermanos? Ninguno, porque todos los tiene ahora Él y Él te los va a resolver, sea cual sea tu problema, cual sea. Si este hombre que estaba ahí muerto 20 minutos, Dios le resolvió su problema, bueno, a él ya no, a su mujer se lo regresó. Bueno, ya no sé si la mujer haya dicho, ¿para qué me lo regresaron? Los dos llegaron a la congregación. Ninguno de ellos iba a la congregación. Los dos llegaron. Fue cuando yo hablé con él. Y después me enteré, dejaron de ir. Después me enteré que se divorciaron. Después de lo que Dios les había hecho. Imagínate. ¿Sí? ¿Por qué? Sembraron para su carne. O sea, después de que Dios le dio una oportunidad, de que yo hablé con él, le dije, oye, Napo, se llama Napoleón. Napo, la oportunidad, la otra que oportunidad, que otra cosa podemos decir, lo que Dios te ha dado por segunda vez, que es la misericordia, una segunda oportunidad que Dios te dio, no la desperdicies, no vayas. Sí, no voy a estar viniendo y voy a estar, sí, 2 veces fueron, ya no fueron, luego me enteré que se divorciaron.
¿sí? Y decimos, no, ¿cómo es posible? Hermano, tú y yo le hemos hecho lo mismo a Dios, ¿sí? No, a lo mejor no en ese grado, pero le hemos hecho lo mismo a Dios. Y de hecho, de esas pequeñas cosas es donde yo te pregunto, esas pequeñas cosas son las que a veces no quieres que otros sepan, pero Dios lo sabe, ¿sí? Y la Biblia dice, el que es fiel en lo poco, ok, pero también el que es infiel en lo poco. No necesitamos ser infieles así, sí, este es un infielote. Con tantito que seas, Dios te está viendo. No podemos burlar a Dios, hermano. No lo podemos burlar, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Se entendió lo que Dios nos explicó? Amén. Ok, cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos. Te voy a hacer algunas preguntas. No te voy a pasar el micrófono, no te preocupes. ¿Estás sembrando para tu carne o para el espíritu? ¿Dios ya te inscribió en su libro de la vida? Si tu conciencia te dice no sé, es porque no te ha inscrito. No necesitas decir no me ha inscrito. Bueno, lo puedes decir, pero si tu conciencia te dice, híjole, estoy así como que dudando un poquito si Dios ya me inscribió o no te ha inscrito. Porque cuando te inscribe hay una seguridad de que tú estás inscrito en el libro de la vida. ¿Quieres que te inscriba? ¿Te gustaría que Él hoy te inscribiera? Hoy puede inscribirte en el libro de la vida. ¿Te gustaría que Él te inscribiera? Cierra tus ojos, pídele perdón por todo lo que le has hecho y dile que quieres empezar a sembrar para el Espíritu. Lo que estoy haciendo no es porque querramos tenerte aquí. Dios está en todos lados. No necesariamente tienes que venir. Si vienes está bien, eres bienvenido. Pero Dios está también en tu casa, en tu trabajo, a donde quiera que vayas, ahí está Dios contigo. Habla con Él. Acuérdate que Él está vivo, Él resucitó. Y Él te ha seguido toda tu vida, toda tu vida. Y si estás aquí no es porque alguien te invitó. Si estás aquí es porque Él te trajo. Si algo te movió para que vinieras, fue Él. Que en lugar de ponerse a tu mano derecha, se puso a tu espalda y te empujó para que tú vinieras y escucharas esto. Él quiere salvarte, Él quiere inscribirte en el libro de la vida. Empieza a tener una relación con Él, platica con Él, habla con Él. Tu hermano, ¿no tendrás por ahí algo escondido? Más vale que se lo digas a Dios, porque de Él no le podemos esconder nada. Díselo y deja de hacerlo. Estás enojado contra alguien, ve y pide disculpas. Si tú no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar, dice la Biblia. Es otro mandamiento y otra ley. Hay algo que sabes que estás haciendo y que tu misma conciencia te dice que no debes hacerlo, deja de hacerlo. Hay algo que sabes que debes hacer y no lo estás haciendo, empieza a hacerlo. Dios te ve. En todo momento Dios te está viendo. No seas como aquellos que agarran su coche, se suben a una mujer y se la meten a un hotel de paso
para decir aquí nadie me ve. Dios está ahí también viéndonos. En cualquier circunstancia, en cualquier lugar, en cualquier cosa, Dios te está viendo y no puedes engañarlo. Y un día nos vamos a enfrentar a Él. Así es que más valdría ir con la cabeza en alto y decir: Dios, aquí estoy. No te escondí nada, Señor. ¿Tienes algo contra algún hermano de la congregación? Arregla tus cuentas. Dios no va a escuchar tu oración si tienes algo contra un hermano. Ay, es que estoy triste porque la hermana no me saludó. Eso ya no existe en un cristiano, hermanos. Eso ya no existe. Lo que existe en una congregación es amor. Amor es lo que existe. O si conoces a alguien o alguna hermana te ha dicho: ay, hermana, fíjate que no me saludaron y me siento triste. Habla con esa hermana y dile: perdona. Para que puedas ser perdonado tienes que perdonar. ¿Estás bien? ¿Sientes que estás bien? ¿Que tu vida va caminando? Dale gloria a Dios y sigue por ese camino. Y aún todos los días dile: Dios, no permitas que este día vaya yo a resbalar. ¿Por qué? Porque todos podemos hacerlo. Si no estamos agarrados de Dios, todos podemos caer. Lo que Dios te haya mostrado en esta predicación, en esta palabra, que Dios te haya hablado en particular, eso pídele a Él. Agradécele o pídele, y Él va a cambiar tu vida y vas a hacer cosas y vas a poder orar para que un muerto resucite. Vas a poder orar para que un enfermo sane. Vas a poder orar para que un paralítico se levante. Porque Dios no puede actuar si hay algo en tu vida. Oh Dios, examíname, Señor, prueba mi alma. Examíname, oh Dios, examíname, Señor, prueba mi alma. Quiero caminar en perfecta paz. Quiero caminar junto a ti, Señor Jesús. Fuente de agua viva, príncipe de paz, pan de vida eterna, eterna salvación. Pídele a Dios que te examine. Examíname, pídele a Dios que Él te diga exactamente qué es lo que tienes. A lo mejor tú no te has dado cuenta, a lo mejor otros ven lo que tú tienes y tú no te has dado cuenta de lo que tú tienes. Pídele a Dios que te diga cómo estás.
A lo mejor tú dices estoy bien, pero a lo mejor hay algo dentro de tu corazón que tú no te has dado cuenta que lo tienes. Dios te lo va a revelar, porque es lo que Dios quiere hacer. Pídele, Él te lo va a mostrar. Por eso nos trajo hoy aquí. Cuando Él vea en tu corazón que tú quieres obedecerle, Él te lo va a mostrar. Examíname, oh Dios, examíname, Señor, prueba mi alma. Examíname, oh Dios, examíname, Señor, prueba mi alma. Quiero caminar en perfecta paz. Quiero caminar junto a ti, Señor Jesús, fuente de agua viva, príncipe de paz, pan de vida eterna, eterna salvación. Quiero caminar en perfecta paz. Quiero caminar junto a ti, Señor Jesús. Gracias, gracias Señor por la palabra que nos has hablado. Gracias por los corazones que has tocado, Señor. Por aquellos que lo han abierto para que tú puedas escudriñar y puedas ver lo que puede estar ahí, Señor. Gracias por este bálsamo que nos has dado, Señor. Bendito seas, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén, Señor.